me olvida iniciar la grabación. Eso me pasó en la clase pasada también. Qué lástima. Dando a modo de resumen, que hay que tomar en cuenta en la distribución de los sistemas de distribución de agua potable, consisten en un sistema que es parte de un sistema macro de la alimentación de las poblaciones, que viene desde una captación, pasa por una planta de tratamiento que limpia las aguas de esas impurezas que pueden afectar a la salud, y luego una conducción que llega a la población. Luego de eso se recopila esa agua para llevarla a un sistema de tratamiento para luego retornarla al río. En el caso de que en esas poblaciones se encuentren industrias que puedan contaminar los ríos, pues entonces hay que hacer un tratamiento independiente, un tratamiento aislado, antes de enviarla al tratamiento de aguas residuales, porque no se puede, las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas están capacitadas para depurar altos contenidos de materia orgánica, pero hay otros contaminantes que la planta no está capacitada. Entonces, para industrias que contaminan con esas partículas específicas, hay que tratarla de manera independiente antes de tratarla por el sistema. Para la potabilización, un sistema de agua potable, un sistema de abastecimiento de agua potable, consiste de forma convencional de una captación, luego hay que diseñar una tubería de conducción, un tratamiento y luego una conducción que llega hasta un sistema de distribución. En esta clase, dependiendo de si el sistema es por gravedad o por bombeo, será necesario un equipo de impulsión. Para el proyecto final de ustedes, se va a tener que contemplar el diseño tienen que aprender el diseño de un sistema por bombeo, el cálculo de la línea de impulsión que va a llegar, de impulsión o la línea de aducción que va a llegar hasta la población, y la red de distribución. Entonces vamos a diseñar bombeo, conducción y distribución. Existen dos tipos de sistemas, dependiendo de la cota a la que nosotros podamos encontrar la fuente de agua que vamos a utilizar para potabilizar, pues va a ser necesario un equipo de bombeo para elevarla. Si él tiene suficiente cota como para poder ir por gravedad y romper con las pérdidas que hay en el camino, pues entonces se puede hacer por gravedad. Los pozos, como habíamos comentado, se perforan con la intención de encontrar agua subterránea a un nivel freático razonable. Muchas veces el agua la encontramos muy por debajo de la profundidad que podemos captarla, o la transmisividad del pozo es muy pobre de la fuente subterránea. Muchas veces tenemos agua subterránea, tenemos presencia, pero no la suelta la tierra. Por eso los terrenos arcillosos son muy malos para captar agua subterránea, porque si tú perforas en un terreno arcilloso, la arcilla tiene una característica importante, y es que agarra mucha agua, absorbe mucha agua, pero no la suelta. No la suelta quiere decir tiene una transmisividad muy, muy pobre, muy pequeña. Los pozos artesianos, que lo muestro aquí, consisten en cuando el manto del nivel freático se encuentra en un punto en el que la energía piezométrica es superior a la del terreno. A ver si lo puedo mostrar escribiendo. Bueno, tengo un lapicito aquí. El nivel piezométrico aquí, por ejemplo, se encuentra aquí. Pero en el caso de este estrato impermeable, ellos lo pusieron aquí como estrato impermeable, son esas líneas que están ahí, y esto es agua. Entonces, esta agua, como se encuentra incrustada entre estos dos estratos, la energía piezométrica que hay aquí, pues superior a la del terreno, lo que hace que cuando tú perfores, pues todo el agua quiera subir a ese nivel, ¿no? Esa es la idea del pozo artesiano. Entonces, se captan de la misma manera, pero vas a tener una presión positiva si utilizas un pozo artesiano. Entonces, siguiendo con la idea, a ver, porque esto yo escribí fue sobre el PowerPoint, qué interesante. Hay dos maneras de hacerlo. Bien. La diapositiva no quiere avanzar. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los manantiales. Una de las fuentes ideales para captar agua y llevarla a poblaciones relativamente pequeñas son los manantiales. Los manantiales tienen una gran ventaja, y es que al provenir de agua prácticamente subterránea, es bastante limpia y normalmente está en ubicaciones muy pristinas, en montañas que no han sido afectadas por contaminación por el asentamiento humano, pues entonces el agua tiende a tener unos parámetros de calidad bastante buenos.
Sin embargo, muchas veces uno se imagina un manantial como las imágenes que vemos a la izquierda. Esta imagen que yo puse fue una búsqueda simplemente escribiendo manantial en Google. Y me salen estas imágenes que están a la izquierda. Sin embargo, yo digo, pero yo no le puedo mostrar estas imágenes a la izquierda a los estudiantes porque lo más típico no es eso. Lo más típico es lo que vemos a la derecha. Es un chorrito de agua de 1 litro, 2 litros. Quizás podemos encontrar fuentes de 10, 15, 20 litros. Pero la norma es esa. Las excepciones son algunos que hemos encontrado, por ejemplo, en Samaná, como tenemos un corte en la carretera que conecta Sánchez con Samaná. Hay muchas fuentes donde están los balnearios, donde la gente puede aprovecharla para muchos usos, y ahí hay mucha agua, y ahí se han hecho obras de toma, donde el caudal que sale por ahí es bastante grande. Sin embargo, encontrar cosas así es más la excepción que la norma, ¿no? Los manantiales, estos chorritos de agua, entonces se aprovechan con una obra de captación que se parece más a lo que tenemos aquí a la derecha. Hacemos una zanja básicamente donde está saliendo el agua, le hacemos una pequeña cajuela, nosotros le llamamos cajuela, se llama caja, le hacemos una cajuela donde el manantial alimenta esa pequeñita cisterna y tiene un pequeño reboce para lo que sobra, y hago un canal o una tubería que conecta esta cajuela con mi tratamiento, ¿no? Normalmente, como son caudales relativamente pequeños y es un manantial, el tratamiento típico que se le asigna es cloración. Bien, entonces esto que muestra es básicamente el funcionamiento de las aguas subterráneas. Si ustedes se imaginan una carretera aquí abajo, pues vendría siendo la carretera de Samaná, donde todo esto es una gran montaña. Y estas montañas tienen siempre muchos niveles freáticos bastante altos que son alimentados por la lluvia que cae sobre la montaña, y esta agua subterránea, que normalmente está a un nivel bastante profundo de 300, 400, 500 pies, pues termina estando a nivel de carretera en la ladera de la montaña, ¿no? Entonces esa agua sale por la ladera y se puede captar con una cajuela como se ve a la derecha. Adicionalmente a eso está la galería de infiltración, que la galería de infiltración no es más que si tú sabes que el nivel freático está relativamente bajito, o tú haces una construcción de una galería cercana a un río o en el lecho del río, entonces tú puedes hacer una estructura como esta, en el que tú colocas la tubería perforada desde la mitad hacia arriba, es decir, ranurada con hoyitos, y lo llenas de grava, y tú puedes entonces captar todo el agua del nivel freático que se encuentra en esa zona, ¿no? Exactamente, Joel. Es como, George, es como un dren francés. El dren francés realmente se hace para, sacar el agua, para drenar, ¿verdad? Pero es exactamente la misma idea. El dren francés, que para el que no lo conoce, es una solución de drenaje pluvial en el que tú haces una zanja muy parecida a esta y colocas una tubería con una membrana, y entonces le pones todas las rocas para evitar que el agua pluvial siga penetrando. Esto no va a tener la membrana porque a ti no te importa que el agua siga penetrando, y tú no quieres el agua lluvia, tú quieres el agua existente en esa zona. Bien, entonces esto es una manera de hacerlo de una manera más para captar un mayor caudal, en el que tú haces muchas bifurcaciones en la línea principal para captar un mayor caudal de agua y llevarlo al depósito que luego tú usarías para canalizarlo hacia el tratamiento. Bien, otra manera de fuente superficial, y esta ya tiene varias, es de obra de captación, es la de fuentes superficiales. Y esta Una tiene, pregunta, profesor. dígame, Disculpe que me interrumpa. tranquilo. Del tema anterior, de la galería Sí. infiltrada, de infiltración, ¿hay algún caso en el país que tenga ese sistema Bueno, se existente? utiliza mucho la tubería en el lecho del río. Es prácticamente la misma idea. Tú en el lecho del río, tú remueves primero los elementos que no tienen la capacidad granulométrica buena, es decir, no tienen una granulometría buena, y luego tú acomodas en diferentes capas de diferente granulometría eh, material agregados encima de muchas tuberías como esta. Tuberías que están ranuradas, que van a recibir el agua de las tuberías y la van a canalizar hasta un depósito. Eso sí tenemos bastante. Ya como galería de infiltración, así como tal, para tuberías grandes, yo personalmente no le he visto, solamente le he visto en drenaje. Le he visto y le he mandado a construir en drenaje. Pero así de grandes no le he visto. Normalmente se hacen con muchas tuberías y se hacen con diferentes agregados, con capas de estratigrafía de diferentes agregados. Okay, perfecto. Gracias, profesor. Sí. Y pueden interrumpir en cualquier momento, porque así podemos ver una interacción y se aprende más.
Entonces aquí en el dique que en este país le decimos dique a las pequeñas presas. Sin embargo, cuando yo estudié en España, era traía mucha confusión, porque cuando yo decía dique, yo estoy pensando en esto, y ellos realmente le dicen dique a la mota, a lo que nosotros le decimos la mota, que viene siendo como un muro para parar el agua paralelo al río. Es para evitar la crecida. Cuando el río crece, para que no se desborde hacia tu terreno, hacen una mota. Ellos le llaman dique a eso. Ellos le llaman ese muro que se hace para evitar que el río se desborde hacia allá, le llaman dique. Nosotros le llamamos dique al muro que es perpendicular al río. El dique o presa tiene diferentes tipos para la captación de agua superficial. Esta que estamos viendo aquí es una toma lateral mediante un canal. ¿Por qué una toma lateral? Porque esta no se usa mucho para agua potable, sino para riego, pero también hay sus excepciones donde se usa. Me parece que hay una de la que están por el lago Enriquillo, que tiene que el agua parece hasta leche, porque la roca es muy, muy blanca, que tiene una obra de toma parecida así. Yo creo que tengo que tener fotos por ahí de eso. Pero básicamente tú colocas un muro para almacenar un poquito de agua, no es una presa, la intención no es almacenar agua, pero tú lo haces para que para que haya una continuidad en el agua que entra a tu captación, ¿no? Esto no siempre es necesario, hay captaciones que son directas en el que tú simplemente le pones un pequeño canalito con una compuerta incrustado en el río, y no tienes por qué tener una presa para retener el agua. Tú no intervienes en el flujo del agua. Eso pasa mucho en Río Grande, cuando tú quieres un caudal pequeño. Y en este caso, que tenemos una obra lateral, tú retienes el agua y la captas por un lado, y luego tiene un rebose por encima. Cuando hay una crecida, el agua pasa por encima del dique y luego cae hacia abajo. Aquí se ve un pequeño detalle de cómo es esa configuración. Aquí a la derecha lo que es un canal en esta foto, pero en esta imagen lo que habría sería una pequeña construcción tipo cisterna, donde el agua entra por esta rejilla. Esta es la presa, esto es un corte en sección, ¿no? Y esto es en planta. Y esta cámara que está aquí es la que capta el agua. Entonces tú tienes esta rejilla que está en este lateral, donde el agua entra de manera, valga la redundancia, lateral. Por eso se le llama presa lateral o obra de captación lateral. Obra de toma lateral o bocatoma lateral. ¿Alguna duda o observación sobre esta? Bien, entonces tenemos otra toma. Cuando el dique, el famoso dique, por cierto, hay muchos otros tipos de dique. Tenemos lateral, tenemos de fondo, tenemos frontales, tenemos caucasiana, hay varios tipos. Yo le voy a compartir un documento que tiene una buena galería de diferentes obras de toma. Por eso siento a veces que es difícil perder el tiempo en diseñar una sola obra de toma cuando hay tanto tipo de obra de toma. En realidad el cálculo es bastante sencillo, si nos da el tiempo al final, muestro cómo se diseñaría una sola, como la caucasiana o la de fondo. Pero el objetivo es que la obra de toma está hecha para captar el agua y canalizarla. Y va a depender el tipo que tú utilices de las condiciones que tú tengas en el terreno y del caudal que tú vas a manejar. Por ejemplo, en el caso de una presa, en las presas, normalmente lo que se construye es una torre de captación. Todo va a depender del tipo de presa, pero normalmente lo que se construye es una torre de captación. La intención de la torre de captación es, y esta viene, vamos a debatir un poquito de esto para que me ayuden a ver si llegan a la idea. ¿Cuál ustedes creen que es el objetivo de que haya varios orificios de captación? Por ejemplo, el Hudson, el de la presa Hoover en Estados Unidos, de Las Vegas, Nevada, dije el Hudson, no sé por qué. La presa Hoover tiene dos o cuatro, creo que son 4 torres que tiene. Si buscan una foto, van a encontrar que tiene 4 torres de captación. Sí, la Hoover es donde aterrizó el avión, pero la que yo quería decir era Hudson, se me cruzaron los nombres. Perdón, Hudson es el río donde aterrizó el avión y Hoover es la presa. Entonces, Podría ser porque el nivel de agua aumenta o disminuye. sí, pero tú te preguntarás por qué no cogemos todo el agua, no lo ponemos el Hay hoyo abajo y diferentes punto. puntos. Pero porque la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no lo cogemos todo abajo? Si es por eso que el nivel de agua, claro, el nivel del embalse puede estar arriba, puede estar abajo. Si solamente utilizo el de arriba, pues cuando baja voy a perder el de arriba y no voy a tener agua. Sin embargo, ¿por qué yo no hago el orificio abajo y siempre me manejo con el de abajo?
¿Alguien tiene una idea? Batista, yo sé que tú te lo sabes, tú puedes hablar, ¿eh? No tiene que coger Diría vergüenza. yo, profesor, el cambio de energía cinética potencial. En una presa, sí. Por favor, si puedes repetir la pregunta. Pero elabórame, sí, Batista, voy ahora. Elabórame más la idea. A ver. Bueno, yo diría que cuando en un embalse, cuando tú tienes una gran concentración de agua, tú lo que haces es que convierte la energía cinética en energía potencial para mover el agua. Ya, pero al yo tener la tubería abajo, ¿en qué me afectaría el hecho de que haya energía cinético potencial? Si yo tengo solamente el hoyo aquí abajo. Abajo no, yo digo arriba. No, porque, a ver, voy a repetir la pregunta también para que Batista la capte. La torre de captación es una estructura como esta, es una torre que tiene múltiples orificios. Aquí solamente se muestran 2, pero normalmente tiene 3 o 4 orificios en la torre. Va a depender mucho de la altura, ¿no? Del nivel máximo del embalse. Y alguien dijo por ahí, es para captar agua dependiendo de a qué nivel esté el embalse. Y es cierto, yo voy a captar agua en este orificio cuando el embalse está lleno. Si el embalse está lleno, yo capto agua por aquí. Y cuando el embalse está vacío, yo capto agua por aquí. Pero mi pregunta es, ¿por qué yo no capto agua solamente por abajo? No me economizo ese dinero y solamente construyo un solo hoyo aquí abajo y capto solamente agua desde el fondo. Por los sedimentos que pueda tener. Bueno, lo que pasa es que si tú te fijas, él no está totalmente en el fondo. Es porque ya cuando se hace el diseño se contempla el volumen muerto, le llamamos volumen muerto al volumen de sedimento que se acumula aquí abajo. Entonces el orificio siempre va a estar por encima del volumen del nivel en el que se predice que van a alcanzar los sedimentos, ¿no? Ya cuando llegue ese nivel hay que hacer un lavado de fondo, que para eso es este círculo que está aquí, para hacer un lavado de fondo en el que ese hoyo capta todos los sedimentos que hay en el fondo y los saca por la presa del otro lado, por una tubería que está en el fondo, que se llama compuerta de fondo, ¿no? Y esa te limpia los sedimentos, pero el orificio siempre va a contemplar el sedimento, así que no es por eso. ¿Qué otra idea tienen? Yo tengo el volumen, la presa llena de agua. ¿Para qué yo lo voy a coger de arriba? ¿Por qué no la cojo de abajo y punto? Bueno, en atención a las distintas zonas de presión, yo puedo tener una zona que no me demande tener una cota con relación al punto de la presa que sea tan alta. Yo puedo tener una zona baja y no me conviene abastecerla desde la cota más inferior de la presa porque va a tener una carga mayor. Excelente. Una de las razones, lo que pasa es que esa razón se soluciona de otra manera, no con el orificio. Pero está muy bien dicho. Una de las razones por la cual sería conveniente el utilizar un orificio más cercano a la superficie del nivel del embalse es por la sobrepresión. Si tú tienes una presa que tiene 40 metros de altura y el orificio tú siempre utilizas el del fondo, pues tú siempre vas a tener una sobrecarga de 40 metros en la tubería y puedes tener daños en las piezas especiales, los golpes de ariete se te vuelven inmensos. Eso es cierto, pero ¿qué pasa? La solución que se le ha dado a eso no es la de los orificios. La solución ha sido las válvulas de contrapresión, ha sido las cámaras disipadoras de energía y ha sido los disipadores de energía. Es decir, se han contemplado otras opciones un poquito más económicas que 3 conducciones independientes a ese problema de sobrepresión. Así que esto tiene otro propósito. Sé muy bien, Batista, pero yo creo que esta es la razón real va por otro lado. ¿Qué me dice? Profesor, yo en verdad no estoy entendiendo bien la imagen que está a blanco y negro. Si es que tiene algún tipo de bombeo en eso vertical, oriénteme un A chin ver, bien para la yo buscar imagen lo que te está mostrando es lo siguiente. Hay una presa que tú no la estás viendo ahí. Hay una presa que está manteniendo el nivel del agua aquí arriba. La presa se ve, la presa se está para allá y no se ve. La presa no se ve. Entonces, esta torre, fíjate que está aislada. Esta realmente está anclada a la presa que está aquí, pero muchas veces no está anclada a la presa, sino que está anclada a un sitio como ese que está allá, ¿no? La anclan ahí y la toman de aquí. Todo depende de las condiciones que tenga la presa. Pero cuando el nivel del agua está aquí, el agua entra por ahí, por esa torre, o por este orificio que está aquí, ¿verdad? Y luego se canaliza esa agua a donde tú la vayas a llevar, al acueducto. Esa torre la canaliza al acueducto por otra conducción que va a ir hacia
hacia el desarenador y luego va a ir a la línea de distribución. Cuando el nivel del agua baja, y está aquí, ¿verdad? Entonces, esta se cierra, esta compuerta se cierra. Y la que se queda abierta es esta, ¿no? Entonces el agua entra por aquí. Entonces la pregunta que yo hago es precisamente, ¿por qué no solamente usar esta y ya? Pues Batista propone de que es por el asunto de que si yo uso esta cuando el nivel del agua está aquí arriba, pues voy a tener una sobrepresión. Y eso es muy válido. Eso es muy válido. Ese aumento, esa diferencia de altura que hay ahí, me puede generar una rotura de una válvula aguas abajo. Sin embargo, eso se regula de otra forma. Se regula como había mencionado. Y no sería, Pero, profesor, que los tres agujeros serían para proteger la construcción en sí de la presión La cuando el construcción agua de la sube, presa. para disipar esa presión. No, la construcción de ese cilindro, de esa torre. profesor, Tú dices que si el agua entra de golpe por la de abajo puede hacerle daño a la torre. No, porque la torre está diseñada para captar esa agua de abajo también. Si ella No, tiene por la la de capacidad de arriba. captarla todita. Para captar por abajo, por arriba y por el medio. Ella puede yo hacerlo. diría, yo diría, profesor, que yo con la altura tengo un mejor turbinado. Y, por ejemplo, si yo voy a mover una hidroeléctrica con la altura me resulta mejor. Sí, pero en realidad la configuración porque esto es para agua potable, Esto es para agua para potable. riego, sistema de Ok. abastecimiento. Pero para turbinado el sistema es diferente. Para turbinado el sistema casi siempre, porque como tú lo dices, es mejor tenerlo desde el fondo. El mejor turbinado es desde el fondo. Entonces la línea Sí. forzada, la tubería forzada, siempre están abajo en Ok. una hidroeléctrica. No le Le voy hacen. a dar otro enfoque también, si me permiten. Sí, claro. Bueno, ustedes saben que la presa en sí es un gran sedimentador. Sí, Entonces, las partículas coloidales, ¿verdad? Que hay algunas que no van a decantar nunca, evidentemente. Pero mientras más alta yo capto mi agua, me da una posibilidad de cierto nivel de turbidez menor al que está abajo, que supone que tengo una calidad diferente. Eso es otro enfoque. exactamente. Bien. A ver, la respuesta que tiene Batista es esa, pero se queda corta. No es solamente por los sedimentos. En esencia, el orificio, es decir, muy bien, Batista, la respuesta está relacionada a la calidad del agua. Es decir, no es lo mismo tú coger agua desde la parte de arriba del séptico, de la parte relativamente superficial, ¿verdad? No es lo mismo que cogerla de aquí. Cuando el nivel del agua está allá arriba, un volumen tan grande de agua, hay una cosa que le llamamos interfase del agua. Y esa interfase incluso cambia por temporada. Cada mes él tiene un comportamiento diferente. Y la calidad que arriba, la cantidad de contaminante que hay arriba, comparado con la cantidad de contaminante que tú encuentras aquí abajo en el fondo, es inmensamente diferente. Incluso el componente bacteriológico aquí abajo, por las partículas que son anaeróbicas, que lo que yo habíamos hablado de que las bacterias anaeróbicas tienden a funcionar cuando no hay oxígeno. Como esto está tan lejos de arriba, tiene muy poco oxígeno aquí abajo. Entonces tú no quieres agua con poco oxígeno en tu acueducto. Tú no quieres agua con bacterias en tu acueducto. Y esas bacterias, aparte de la deficiencia de oxígeno, esas bacterias solamente mueren cuando están en contacto con el sol. El sol es uno de los mayores desinfectantes que tenemos en nuestro sistema. Entonces, toda la capa que está a somera, a 1 metro, 2 metros de profundidad, tiende a ser bastante desinfectada en un embalse. No en un río, porque el río se mantiene en constante movimiento, pero en un embalse sí. En un embalse, como está todo estático, el sol desinfecta y mata todas las bacterias que están a 2 metros de profundidad. Entonces, la respuesta está, como dice Batista, en la calidad. El nivel de turbidez, el nivel de contaminante, el nivel de bacterias, el nivel de materia orgánica que hay en el fondo también es mucho más alto. Entonces tú siempre quieres captar el agua lo más cerca de la superficie posible. Por eso las torres de captación tienen varios orificios. No pensaba que nos íbamos a tomar tanto tiempo, pero fue bastante interesante. Bien. ¿Se entendió esa idea? ¿Alguna duda adicional?
Esto tiene borrar todas las entradas de la diapositiva. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a darle al siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de diseño, básicamente. Ya yo les había asignado a ustedes una tareita que por favor me la hacen en un PDF bastante corto, lo más corto posible, que esté completo, ¿no? De qué ustedes encontraron en cuanto a las diferentes metodologías de proyectar la población, cuáles son esos métodos y un ejemplito de cómo se aplica, ¿no? Eso es un ejercicio bastante sencillo. Porque eso es importante, porque la demanda sabemos que es litros por habitante por día. Tengo que saber la cantidad de habitantes que voy a considerar. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la demanda. Y la demanda, que es lo que vamos a multiplicar por la población para poder obtener el caudal que demanda la persona, también se le llama consumo, también se le llama usos y gasto. Tiene varios nombres, pero principalmente se le llama demanda o consumo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, el tipo de consumo, esto es un pequeño análisis que se hace para determinar una cosa que es bueno sentarse con ella, que es que este valor, ustedes están viendo aquí, es el estimado del uso doméstico. Ese es más o menos la demanda real que tienen los españoles. Hizo un estudio y se determina. Este documento no es español, pero este valor coincide con más o menos 120 a 140 litros por habitante por día, que es el consumo de los españoles de una persona. Sin embargo, el uso que normalmente nosotros asignamos está más parecido a este. Entonces, hay que pensar que tal vez no es que se está hablando del mismo número, se está hablando de cosas diferentes. Si yo voy a diseñar una población, en la población no solamente hay personas que viven, también tú tienes industrias, también tú tienes escuelas, también tú tienes hospitales, también tú tienes parques. Entonces, todo eso también tiene un consumo, todo eso tiene llaves de paso y todo eso usa agua. Entonces, hay diferentes formas de estimarlo. Yo estoy mostrando dos en esta presentación, donde una forma es tú tienes que sacar de cada una de ellas cuál sería el consumo unitario que tendría cada persona. Una persona en su casa tiene su aseo personal, su descarga de inodoro, su lavado, su cocina, pero fuera de su casa, dependiendo de dónde trabaje, se ha estimado más o menos cuál sería el que correspondería como el adicional a este para poder llegar al total que ya considere todo eso. Este en realidad hizo un poquito de trampa porque si ustedes se fijarán, wow, ¿qué le di? Perdón. Si ustedes se fijarán, en este caso, este número de 135, luego lo suman al de industrial y comercial, luego lo suman al público, le da un subtotal de 172, pero luego ellos dicen que hay una pérdida y desperdicio que hay que considerar, y eso es cierto. Hay una pérdida y desperdicio que hay que considerar. Yo no sé por qué uso este y no el del programa, que es mucho más eficiente. Entonces, ese valor que nosotros debemos de considerar, ellos los tomaron como un 17%. No sé de dónde vino el estudio para sacar que es un 17%, pero coincidencialmente hace que el valor termine en 200. Yo soy medio cínico, no sé. Bien, la otra metodología es entonces utilizar un cálculo contando ese tipo de instituciones. Se estima que cuántas escuelas van a haber por miles de habitantes, cuántas industrias van a haber por miles de habitantes, cuántas farmacias, cuánto, etcétera, etcétera. Y entonces se le asigna un valor de litros diarios que consumiría la industria completa. Muchas veces se hace por alumno, muchas veces se hace por persona, muchas veces se hace por metro cuadrado. Y entonces tú puedes tener un número final del consumo total de la población. Es decir, el litraje se calcularía aparte, esos 135 se multiplicarían aparte por la población, y esto sería el adicional que se sumaría en función a la cantidad de escuelas, hospitales, farmacias y depósitos que haya, ¿no? Espero se haya entendido esa idea sobre la demanda, porque es uno de los aspectos que hay que estimar al principio. Y irónicamente, es uno de los aspectos que más influye en el resultado del diseño, porque el caudal es lo que más influye en el resultado del diseño. Sabemos que si tenemos, por ejemplo, una dotación de 200 litros por habitante por día, y lo multiplicamos por la cantidad de habitantes, nos va a quedar en litros por día, que tendríamos que dividirlo entre 86.400 segundos que tiene un día, para que nos dé metro cúbico por segundo, ¿no? Eso hay que en litros por segundo. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayan a hacer cualquier cálculo, ¿no? Esto se ve bastante feo, pero es bastante útil.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Paso a la siguiente. A ver. Déjame dejar esto con el puntero solamente y usar el otro. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre el sistema por gravedad. El sistema por gravedad es un sistema en el que tenemos altura suficiente desde la fuente de agua hasta nuestros depósitos reguladores por lo cual vamos a distribuir el agua, ¿no? Principalmente lo que más hay que considerar es la planta de tratamiento, pero normalmente la ubicación de la planta y la ubicación de la captación se hacen simultáneamente. Bien, esto es una línea típica, real, ¿no? Nunca se van a imaginar de que una línea recta. Siempre tú vas a tener ladera, vas a tener montañas. Si ustedes marcan en Google Earth un punto cualquiera de una población, vamos a decir que la población está aquí, la fuente se encuentra por aquí y el terreno que yo tengo disponible para la planta se encuentra por aquí. Pues evidentemente la línea que va a ir desde aquí hasta aquí sobre el accidente topográfico que va a tener todo eso, cuando trace un perfil de todo eso, pues va a terminar siendo una cosa con esto multiplicado por 50, ¿no? Es decir, van a tener muchas bajadas y subidas en nuestra línea. Bien, entonces el sistema va a necesitar en algunos puntos purgas y ventosas. Como ya ustedes supongo que ya han tenido experiencia con la palabra purga y ventosa, esto también se le llama descarga. Descarga. Si me dan ustedes la idea de para qué sirve cada una de esas, viendo esta configuración, ¿quién me ayuda? Tengo que preguntar siempre porque como esto es virtual, tengo que tomar en cuenta la participación, que es más fácil cuando estamos en el aula, ¿no? ¿Quién me ayuda con algo? ¿Para qué serviría la ventosa y la purga? Batista le está dando un chin de tiempo antes de opinar. Nadie. ¿Qué me dices tú, Batista, entonces? Bueno, por la ubicación de la purga, que es diferente al idioma que yo conozco, en este caso lo veo más como una válvula de desagüe. Ah, descargo de desagüe, muy bien. Ah, caramba, esto está en el medio. En caso de... Sí, eso es así. Si, por ejemplo, tengo una situación en la línea, en un punto, ya sea aguas arriba, de donde está ubicado esta purga, pues si cierro en el tanque y abro la purga, pues la línea se me vaciará. Claro, me faltaría otra purga ahí después de la válvula de aire, porque hay una poca de agua que me quedaría entre el tanque. Pero, sí, exacto. Pero esos son para esa el sería la concepto. purga. Y la válvula... Sí. ¿Sí? Le escucho, ingeniero. Sí, no, parece que hubo un delay ahí. No, que perfecto, que exactamente. Para los objetivos del aprender, para qué significa cada uno de esos, pues no le vas a poner todos los detalles, ¿no? Pero sí, tú tienes toda la razón. Sí, entonces, Ingeniero. la de arriba, la ventosa ya sería para permitir la salida de aire en un determinado momento donde la línea no va completamente llena. Entonces ahí para que no se me produzca, vamos a decir, un corte de flujo, este dispositivo abre un mecanismo que solamente permite la salida del aire. Hay algunas que son combinadas y también permiten la salida del agua, siempre tratando de que se mantenga el flujo. Exacto. Pero las ventosas son dispositivos mecánicos, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues eso me permite el mejor funcionamiento en tubería. Yo elimino, por ejemplo, como diría, yo puedo eliminar ahí cualquier cosa que existe en el interior de la tubería y tengo un mejor funcionamiento. Claro, no cualquier cosa. En realidad, el objetivo de la ventosa es sacar aire. El objetivo de la ventosa es que, por ejemplo, Bueno, esto es un ejemplo. exactamente, sí. Esto es un ejemplo de la ventosa, es un pequeño esquema. Tú tienes esta es la tubería por donde está cruzando el agua, y la ventosa está conectada mediante una T aquí arriba, y tiene una pequeña cámara. Esta cámara, dentro de la cámara va a tener una pelotita.
Y esa pelotita va a estar ahí, tú tienes un tubito que conecta, totalmente abierto, y otro tubito que sale al aire, a presión atmosférica, ¿no? Funciona específicamente como en el cuerpo humano. ¿Cómo funciona en el cuerpo Igualito. humano? La ventosa, yo soy ingeniero eléctrico, cuando damos anatomía, hablamos de ventosa, y tú lo que hacías era que eliminaba oxígeno de la sangre. Igualito. Si lo Oh, analizamos bueno, así, yo de anatomía sé, es de igual, anatomía sé 2 gramos, para que usted me entienda. Pero pero es sí, igual. Sí, la idea es que el aire que quede aquí, es decir, mientras claro. haya flujo en la tubería, aquí se puede generar aire. Y ese aire lo que hace es que sube por este tubito. Perfectamente. Como la pelotita está ahí, la pelotita, el aire pues lo empuja, fácilmente puede empujar la pelotita, pero la pelotita vuelve y cae. Y el aire que está aquí entonces sale por ahí. ¿Qué pasa? Si sube agua, cuando ya sale Sí. todo el aire, que sube agua, el agua va a empujar la pelotita. A ver, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Va a empujar la pelotita y la va a presionar aquí. Y va a tapar el orificio. Porque el agua va a hacer que la pelotita flote. ¿Verdad? Porque es como un flotador. Y esa pelotita tapa el orificio y no deja que ya salga más nada. Y mientras lo único que haya sea agua, no va a haber problema. Cuando empieza a aparecer aire, entonces el aire va a querer subir para acá arriba y va a bajar el nivel del agua y va a provocar que el aire salga por el orificio nuevamente. Y así se mantiene el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que queremos colocar esta ventosa? Porque nosotros somos los ingenieros que decidimos dónde se va a poner la ventosa. Y la ventosa debe de colocarse siempre y cuando exista posibilidad de que se genere aire. Hay veces que hay mucha posibilidad de que se genere aire, casi seguro, y hay veces que hay poca probabilidad, pero lo mejor es ponerla ahí, ¿no? Porque está el chance. Normalmente, en un sistema como este que estamos viendo aquí, la ventosa se coloca siempre que esté por debajo de la línea piezométrica. La línea piezométrica es esta, ¿no? Esta línea piezométrica que va desde aquí a aquí, que yo trato de dibujarla, no sé por qué, porque esto no me va a ayudar. Y la línea piezométrica es la carga de energía que hay desde donde tú tomaste el agua en la fuente superficial, que es lo que carga de presión toda la tubería, hasta donde ella vuelve y sale a presión atmosférica. Y esa línea siempre va a conectar la superficie del nivel del agua donde está la tubería hasta la superficie aguas abajo del nivel del agua donde termina la tubería, ¿no? Entonces, la línea de energía o el plano piezométrico estático que está aquí arriba es importante también, ya veremos por qué. Vamos a ver unos esquemas. La purga se entendió, ¿no? Batista le entendió, le explicó bastante bien. Cuando eso se llena de sedimento, porque el flujo es lento o lo que sea, o se tapa por alguna razón, pues entonces se desagua, se destapa aquí, se saca, se purga todo el agua que hay dentro para entonces darle mantenimiento al sistema. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Por qué yo veo que la ventosa está como unida a la pulga ahí? ¿Unida a la purga? No, pues lo estamos viendo mal entonces. Si la ventosa, olvídense de las palabras. La válvula que tiene esto redondo que está aquí. Olvídense de las palabras. La pulga está aquí y no tiene ningún esquema. Es una T, sencillamente una T la pulga, con una llave de paso, una válvula, ¿no? Y la ventosa está aquí. Son dos ubicaciones completamente diferentes. Esto que está aquí solamente es la ventosa. ¿Dónde es que tú dices que Pero yo veo que se une a la línea negra. ¿Cuál? ¿La pulga? Donde tiene un pulsor arriba, donde está la ventosa. Veo que se une a la línea de abajo, a la línea de la pulga. No, perdón, pero es que esto no es perdón. Es que esto no es la pulga. Esto es la línea que alimenta el tanque, la obra de toma al depósito regulador. Esta es nuestra tubería. Esto es lo que vamos a diseñar, ¿no? Okay. Entonces, en diferentes puntos de la tubería, nosotros vamos a colocar purgas y ventosas. ¿Dónde lo vamos a colocar? En los puntos bajos. En los puntos bajos vamos a colocar purgas. Vamos a decir, como este punto es un punto bajo, vamos a colocarle una purga. Y este punto es un punto alto, vamos a ponerle una ventosa. Y en los cambios dependientes, por eso bueno, que aquí hay un cambio dependiente en esa curva, ahí, por eso se ve ahí. Exacto, esto es un cambio dependiente de negativo a positivo y esto es un cambio dependiente de positivo a negativo. Ahí se colocan. Exacto, ahí se colocan. Esa es la idea. Una manera fácil de recordarlo, la ventosa la ponemos arriba y la pulga la ponemos abajo. Perfecto. Perfecto. Hay otras cosas que serían necesarias colocar, por ejemplo, dependiendo de la diferencia de presión que hay en los puntos bajos, por ejemplo, aquí tú puedes tener
una presión muy, muy alta, tú debes de considerar colocar refuerzos a contrapresión, ya sea cambiar el material, ponerle anclajes, básicamente anclar esa tubería al fondo con hormigón, ¿no? Hay unos elementos que son unos tipos de tuberías que tienen unas uniones para hacer unos cambios de dirección que son especiales para aguantar presión, sobrepresión, y eso hay que considerarlo. Normalmente se le cambia el material o el diámetro también, es una opción, no siempre, pero es una opción, para disminuir la presión disponible. Lo típico es cambiar el material o hacer un anclaje, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar a la siguiente diapositiva para que veamos otras configuraciones que pueden existir. Si yo, a ver, déjame quitar esto de aquí, ponerlo allá arriba. ¿Por qué me sale solamente? A ver. Ok, ahora sí, está bien. Bien, entonces el otro sistema que debemos de considerar es cuando nosotros estamos haciendo el trazado de la tubería, desde, aquí se llama desarenador, pero viene siendo la obra de toma, ¿no? Hasta el tanque. Esa línea puede que me corte con la línea piezométrica. Ya dijimos que la piezométrica no es conveniente que nosotros la cortemos. Aquí, en estos puntos altos, si están muy altos y cerca de la línea piezométrica, hay posibilidades de que haya aire. Sin embargo, aquí, en este caso, la presión se vuelve negativa, porque las pérdidas en el camino entre este punto y este punto, todas las pérdidas que se generaron ahí, son más que la cota a la que ya se encuentra. Así que pierde la energía disponible y se empieza a tener presión negativa. Aquí es imposible colocar, ahí tú vas a tener aire y no va a ser ni siquiera conveniente colocar una ventosa. Entonces, en esta imagen y esta imagen que se parecen bastante también, tú vas a tener ese caso. Ahora, en esto, por eso siempre es conveniente mantenerte por debajo de la línea piezométrica. Si te pasaste la línea piezométrica, hay soluciones, no estoy diciendo que no, hay soluciones, pero no es lo conveniente, no es lo ideal, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro esquema. Estos dos esquemas son bastante parecidos. La diferencia es que esta no solamente se pasó de la línea piezométrica, sino que también se pasó del plano piezométrico estático. Entonces, ¿cómo podrían estos dos sistemas funcionar? ¿Quién me dice? Con bombeo. No. Bombeo es la solución obvia. Incluso bombeo es la solución para esta. Que esta ya se pasó del piezométrico estático, de la piezométrica normal y de todita. Se pasó de todita esa. Pero en estas dos existe una posibilidad que no es con bombeo y que funcionaría. No es común, pero se hace. Si puedo intervenir. Claro. Bueno, en mi caso particular, dependiendo, porque no tengo una idea de qué tan por encima está la piezométrica de nivel de terreno, pero poniendo que sea algo manejable dentro de una profundidad de zanja normal, pues yo pudiera enterrar un poquito la tubería. Tú dices bajar la línea. Bajar la línea lo más que se pueda, aunque gaste muchísimo dinero en excavación. Eso es una opción. Sí, es correcto. Eso es una opción. Eso es cierto. Ahora, hay otra. Aparte de bajar la línea, manteniendo la línea ahí mismo donde está, hay otra solución. Es poco convencional, casi no se usa, pero funciona. Yo la he visto una sola vez en mi vida y ni siquiera fue aquí. Perdón, no escuché. Bueno, le voy a dar una pista. Si usted quiere sacarle la gasolina a su vehículo, ¿cómo usted lo hace? Profesor, generando un vacío, pero entonces eso no haría el equipo de bombeo, porque eso es lo que hace un equipo de bombeo, genera un vacío dentro del espacio de la tubería y el agua pasa a ocupar ese espacio dentro de la tubería. Pero tú no usas una bomba cuando tú estás sacándole la gasolina al... Bueno, en este caso no sé qué otro instrumento, pero el fin Fíjate es en algo. causar ese vacío. Imagínate tú que esto es el tanque de gasolina. Esto es el tanque de gasolina. Este también es el tanque de gasolina. Este parece más el tanque de gasolina porque la manguera sube mucho más, ¿verdad? Y esta es la cubeta que tú pones en el piso, o el galón, o lo que sea. ¿Qué tú haces? Tú coges la manguera, chupa, la llenas esa parte de ahí de gasolina, ¿verdad?
y luego ¡fua! Lo baja para la cubeta y se va a vaciar completamente el tanque. ¿Verdad que sí? Exacto. Necesitaría una excitación, por ejemplo, para arrancar. Exactamente. Que es lo mismo que tú le haces también a la bomba ladrona cuando tú la sangras, ¿verdad? Exacto. Pero en este caso, ¿cómo se haría? En este caso, esa analogía que tú estás haciendo, ¿cómo se haría? Bueno, ya le voy a dar la idea. La idea es que en este punto alto, yo puedo poner una T. Déjame dibujarla. Yo puedo poner una T. Y esa T, yo la voy a llenar de agua. Se supone que esto aquí se va a mantener con agua aquí y agua aquí. ¿Verdad? Va a estar lleno de agua. Pero no va a subir porque está lleno de aire. Porque está por encima de la presión que necesita, ¿no? Sin embargo, si yo lleno eso de agua completo hasta arriba, rebosado, y luego cierro la válvula, va a estar sangrada. Como si tú le hubieras chupado gasolina. El problema con eso es que paulatinamente se va a empezar a tapar con aire, va a durar poco tiempo funcionando, y cada vez que tú quieras vaciar todo el agua de aquí y llevarla aquí, pues vas a tener que hacer el mismo proceso. Como te digo, en comunidades pequeñas hay sitios donde se ha hecho eso. Y funciona. Pero se entiende la idea de por qué no se puede, de por qué la energía no se puede romper. Eso básicamente mecánica de los fluidos e hidráulica, supongo que ustedes pasaron por esa materia anteriormente, ¿no? Bien, entonces en este caso ya ni sangrado, ¿eh? En este caso, luego que tú pasas del plano piezométrico estático, ¿verdad? Y de la, ¿cómo se llama? Y de la presión atmosférica, es decir, después del nivel del agua y 10 metros más para arriba, que es la presión atmosférica, ya nada lo soluciona. Ya sencillamente esa línea no funciona. ¿Ok? Ahí sí es obligatorio utilizar un equipo de bombeo. Bien, entonces vamos ahora al sistema por bombeo. El sistema por bombeo es el que ya ustedes supongo que resolvieron en mecánica de los fluidos al ustedes calcular un equipo de bombeo. La línea, calcularle el diámetro, es relativamente sencillo, y ahora ya cuando se hace a nivel profesional se vuelve hasta más sencillo porque hay mucha simplificación. Pero la manera, es decir, que la manera en la que ustedes lo resolvieron en mecánica de los fluidos tal vez es un poco más compleja que como nosotros lo vamos a resolver aquí. Pero bien, ¿cuál es el concepto? Tengo un nivel de agua aquí abajo, ¿no? Tengo mi obra de toma y aquí arriba tengo mi planta de tratamiento. Entonces, en la obra de toma yo tengo una bomba que me va a elevar esa agua hasta allá arriba. Y yo voy a dividir eso en diferentes componentes. Yo tengo una altura de presión HS, ¿verdad? Esa altura de presión va no desde donde la boquilla de la tubería, sino desde el nivel que yo estimo que siempre va a estar el nivel del agua del embalse, o el mínimo, ¿no? Para evitar un riesgo. Esto se llama HS, que viene siendo la altura de succión. Luego, de la bomba en adelante, hasta llegar a la boquilla de la salida, no hasta el nivel del agua, sino hasta la boquilla de salida, porque ya cuando salió a la boquilla de salida, ya ella está en el nivel que nosotros necesitamos que alcance. No podemos considerarlo hasta este nivel porque evidentemente no subiría hasta esa esquina de ese codo de la tubería, ¿no? Entonces tiene que ser hasta aquí arriba. Y esa altura es H sub I, que viene siendo altura de impulsión. Tenemos succión e impulsión, ¿no? Y tenemos un F y un M. Tenemos la sumatoria del H sub FI más H sub MI. ¿Qué es eso? Altura de fricción de impulsión y altura de pérdidas menores, de eso viene la M, de menores de la impulsión, ¿no? Y lo mismo para la succión. Entonces, ¿quién me recuerda cómo se calcula las pérdidas generadas por la fricción en una tubería en mecánica de los fluidos o en cualquier otro sitio? Una aclaración, profesor. Recuerde que no todos hemos tomado la mecánica de fluido con los profesores y sus distintas metodologías. Yo tengo un poco de conocimiento de cursos técnicos que he hecho. Y
para lo de la bomba tendríamos que calcular el TDAH, que es lo que conlleva esos términos que usted nos acaba de dar. Bien, dijiste un término muy importante, TDAH. TDAH es la suma de todo lo que nosotros hemos mencionado, más un poquito más, ¿no? TDAH es la suma de la altura de succión, altura de impulsión, pérdidas por longitud de ambas cosas, de la impulsión y de la succión, pérdidas por piezas especiales de ambas cosas, de la succión y de la impulsión, pero también hay que sumarle otra cosa. Hay que sumarle la presión atmosférica, porque si no, no va a salir por la tubería, llamamos PATM, y la carga de velocidad, que es esta que está aquí. Esa normalmente es sumamente pequeña, no sé por qué está señalizada aquí. Yo no la pongo, yo no la uso porque es muy, muy pequeña, pero si vamos a ser académicos, porque los profesionales son los charlatanes, los académicos son los que hacen la cosa bien, vamos a utilizar velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Que es la carga de velocidad, es la energía cinética. Entonces tenemos que considerarlo. La suma de todo eso, pues es el TDAH. Y ese es el objetivo, calcular el TDAH, porque con el TDAH y el caudal es que se compra la bomba, es que se selecciona la bomba. Hay alguien que va a decir por ahí que también con eso es que se calcula la potencia, pero no sé si ustedes saben, la potencia es irrelevante. A ver, la potencia se usa mucho para comprar la bomba de manera errónea. Si tú vas a donde un fabricante y le dice, dame una bomba de 6 HP, Se quemó. hay 35,000 bombas con caudales y TDAHs diferentes que tienen 6 HP. Es que Entonces, muchas de las personas en la calle se creen que la bomba es el motor, y una cosa es el motor y otra parte es la bomba. claro, exacto. Evidentemente, la bomba que tú necesitas, si la potencia te dio 6 HP, la bomba que tú necesitas como mínimo es 6 HP. Y mientras más eficiente es, mientras más cerca de 6 HP, de 6 HP, más eficiente va a ser. Pero el problema es que la potencia es una combinación de TDAH y caudal. Lo que significa que si tú tienes un alto TDAH y un bajo caudal, te puede dar los 6 HP. Así como tener un bajo TDAH y un alto caudal y te puede dar los mismos 6 HP. Entonces, si tú tienes un sistema en el que tú necesitas poco caudal y gran TDAH, te pueden vender algo que no te funcione. Te pueden vender algo que no te va a mandar eso o lo va a hacer con muy, muy poca eficiencia. Consumiendo de toda la energía del mundo. Puedo aportar un caso Cuéntame. que puede ilustrar un poquito esto. Imagínense ustedes que ustedes tienen una comunidad donde no tienen energía trifásica. Sí. En el entendido de que no me puedo pasar, me corrige mi compañero Álvaro, de cierta potencia porque la línea no me puede mover el equipo. Entonces yo, en atención a eso, voy a generar un pozo para impulsar a un tanque. Entonces, hasta que no conozca la profundidad de ese pozo y tenga el TDAH final de la bomba, pues no puedo elegir una zona de depósito. Porque si ubico mi depósito con relación a un pozo con un supuesto de profundidad y después no encuentro el agua y tengo que seguir profundizando, entonces ya mi TDAH me va a aumentar mucho. Eso me sube la potencia de la bomba y por las condiciones de la localidad no tengo cómo llevar una línea trifásica. Entonces, al final del día que tengo un sistema inoperante. Sí. O sea, importantísimo conocer estas pérdidas, el TDAH y la disponibilidad de energía donde estoy desarrollando mi proyecto. O sea, infinidad de factores que ver, pero muy importante el tema de la energía disponible cuando se está hablando de impulsión. Eso es así. Eso es así. Me gusta. Cosas totalmente diferentes. Cuando yo hablo, por ejemplo, de potencia de HP en una bomba, yo estoy hablando de electricidad, yo estoy hablando del horsepower, potencia eléctrica. No tiene nada que ver con sistemas hidráulicos. Si yo tengo una bomba, como decía Héctor, con un sistema trifásico, pues yo lo que estoy manejando ahí son corrientes. Es consumo que estoy manejando de la bomba, no de consumo eléctrico, no consumo de agua, ni lo que me va a demandar en agua. Son cosas totalmente diferentes.
Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. En instalaciones sanitarias pasa muchísimo ese problema. Incluso que me corrige el arquitecto, cuando se hacen las solicitudes de diseño sanitario y se entregan, yo personalmente, lo entrego sin la potencia. Yo no le pongo la potencia. Entonces, cuando ellos ven que dice TDH, dice caudal, ellos lo que están buscando es el HP para ya comprar la bomba. Y ellos de, oye, tú no te imaginas la cantidad de llamadas que yo he recibido de proyectistas, muchas veces son arquitectos, pero muchas veces no lo son, muchas veces son ingenieros, residentes, o lo que sea, que me llaman para decirme, oye, ¿dónde están los HP? Yo estoy aquí en la ferretería americana y no sé lo que voy a comprar. Yo le digo, no, espérate, así no. Llévate la memoria, enséñasela al fabricante y dile, mira, yo necesito una bomba que me maneje tantos litros por segundo y que me la suba a 40 pisos, a 40 metros. Eso es lo que tú tienes que decirle. Y él te va a enseñar un montón de curvas características, que vamos a ver lo que es aquí, y te va a seleccionar una que tenga alta eficiencia. Incluso eso debería hacerlo tú, pero el fabricante te puede ayudar en eso. Bien, me Pues gusta mira, una... dímelo, Batista. no, que también, por ejemplo, tú tienes un proyecto concebido, o sea, lo diseñaste de cualquier manera y la persona que lo va a ejecutar no va a contar con tu asistencia, tu participación o supervisión. Y a él se le ocurre cambiar un tipo de tubería. O sea, cualquiera de esos factores que están aquí en la presentación que te varíe a ti Claro. las Hasta el filtro. condiciones de diseño, te puede prevenir que la bomba opere normalmente. Y Así es. finalmente hasta que te llegue el agua. Así es, eso es así, y eso pasa mucho en todos los sentidos, eso pasa mucho hasta con la colocación de la bomba, el hecho de ellos moverla un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, puede que piensen que no importa, ¿no? Una cosa curiosa del Zoom, ya hablando del Zoom, perdón que cambie el tema drásticamente, pero me gusta cuando Batista está hablando, parece que la conexión de Batista está un poquito lenta, sin embargo se le entiende perfectamente, porque Zoom hace algo que no hacen muchos otros programas como el Meet, y es que él está hablando, tiene un problema de conexión, y el Zoom lo que hace es que guarda lo que él dice y luego lo reproduce rápido. No sé si se dan cuenta. Me doy cuenta porque Sí, para mí, cuando te está hablando, hace exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Pues mira, Yo pensaba que era solamente yo que lo estaba oyendo así. no es así. Entonces, eso Igual, hace que tú no pierdas el hilo de lo que está pasando. En el Meet, tú lo que escucha esto, no, no funciona. Y eso fue intencional, ¿me entiendes? Eso es algo que me dio risa con cada vez que sucede. Porque es una de las ventajas por la cual yo prefiero, pero honestamente prefiero eso, ¿no? Nada, continuamos entonces. Ya lo que queda es para terminar el día de hoy un calculito y que hablemos del proyecto. ¿Dónde? Ok, míralo aquí. Bien. En este caso, ya a modo de ejemplo, ya nosotros simplemente, yo le voy a asignar a esto números por asignarle el número. Vamos a decir que la cota de esto aquí, a ver si el lápiz me lo permite. Este color está en la cota 82, ¿no? Y esto aquí a la altura de la bomba está en la cota 84, 2 metros más para arriba. Pues la succión y el nivel del agua no pueden estar muy lejos, ya lo sabemos, ¿no? Esto de aquí, el nivel del agua, que no es lo que me interesa, no es el nivel del agua, en la cota a la que se encuentra la tubería aquí arriba, vamos a decir que yo la quiero elevar a una altura de, ¿qué? 110 metros, ¿no? 110 metros sobre el nivel del mar. Todos esos son metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo debo de hacer para yo calcular todo esto? No lo vamos a hacer el cálculo porque tomaría mucho tiempo. Simplemente vamos a hablar un poquito de la fórmula y qué es lo que ustedes necesitan para calcularlo en caso de que en su proyecto incluyan un sistema de bombeo. La idea es que primero yo necesito saber... Deme un segundito que... Ah, no. No, perdón. Que te escuché algo ahí, pensé que era otra cosa. Bien, entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es la manera en la que yo voy a calcular mi TDH. Y mi TDH, recuerden que está todo ligado con presión. Para eso, yo necesito saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. Para eso hay varias fórmulas. Las que se usan en mecánica de los fluidos, típicamente,
es la fórmula de Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach, que viene siendo H, eso casi no se va a ver. Voy a escribirlo aquí mejor. Que sería H sub F es igual, a ver si me recuerdo, L por L sobre D. H sub F, L sobre D, por la velocidad al cuadrado sobre 2G por un factor F, ¿no? Creo que es así. Entonces, esta fórmula es la que te arroja a ti el valor de H sub F. H sub F viene siendo este, que está aquí, ¿no? Entonces, esas pérdidas, eso es una manera de calcularlo. Sin embargo, esto es bastante complicado, por eso digo que el académico es mejor que el profesional, porque el profesional busca mucho atajo. Y uno de los atajos son unas fórmulas que son mucho más empíricas que la de Darcy, y son la de Hazen-Williams. Hazen-Williams es uno de los que más utilizan. La fórmula de Hazen-Williams, que viene siendo el factor J, que es las pérdidas por longitud, que es lo mismo que decir H sub F, es igual a las pérdidas por longitud por la longitud. Entonces, H sub F es la pérdida ya en metro, ¿no? Y el J es la pérdida por cada metro de longitud. Por ejemplo, decir que las pérdidas son 0.01 metros por cada metro de longitud de tubería. Entonces, el yo multiplicarlo por la longitud de la tubería me daría las pérdidas totales, ¿no? ¿Se entiende esa idea, no? Entonces, el J, la ecuación de J, me parece que 10.6, a ver quién la tiene por ahí, creo que 10.67. Debería de buscarla para no equivocarme. Por el caudal, por 4.87, sobre el diámetro elevado a la 4.87, por el factor C. No es 4.87 aquí. Creo que 4.87 aquí y 1.852 aquí. Me parece que así. La vamos a buscar para confirmarla, ¿no? Pero el J está en función de ¿qué? Lo importante es saber que ese J, que es la pérdida por longitud por Hazen-Williams, está en función del caudal, del material y del diámetro de la tubería. Para este proyecto vamos a decir que la demanda de la comunidad es de 10 litros por segundo, por tirar un número, ¿no? 10 litros por segundo. Entonces ya yo tengo el caudal, que es la demanda. Pero ¿de dónde saco el diámetro? ¿Quién tiene una idea de dónde yo puedo sacar el diámetro? Despejando. Si yo despejo, como quiera yo voy a tener dos variables, porque yo voy a tener la J, que no la tengo tampoco. Entonces yo despejo el diámetro de aquí, voy a tener la J como variable también. No, tendría dos variables, entonces no podría hacerlo por ahí. Yo primero tengo que estimar el diámetro de otra manera. Con el área, profesor, con... Caudal es igual a velocidad por el área. De la tubería. Por ejemplo, caudal es velocidad por el área. Según lo que tú me estás diciendo, yo tengo el caudal, pero me faltaría la velocidad. ¿Qué velocidad yo puedo coger? Hay una fórmula, profesor, que yo puedo calcular ahí el diámetro hidráulico. ¿Cuál sería? Creo que en mecánica de fluido hay una fórmula, llame Jorge, 4 por el área dividido entre el perímetro, me parece que era. Sí, yo te la voy a enseñar ahora. Sí, la que a mí me parece que se calculaba el diámetro hidráulico con una fórmula así. Mira, te la voy a 4 por el área dividido entre el perímetro. Te la voy a mostrar aquí, Si tú tienes que el caudal es igual a la velocidad por el área, y el área es circular, ¿no? Entonces el área es circular, sí, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces tú mandes ese 4 para allá y tú tendrías 4 por el caudal, ¿verdad? Entre pi por la velocidad y mande ese cuadrado como una raíz cuadrada, ¿no? Sí, esa es la formulita que tal vez tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Sigo teniendo la velocidad ahí. Muy bien, esa es buena la que tú dices, pero sigo teniendo la velocidad ahí. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo yo puedo estimar la velocidad? Bueno, profesor, hay velocidades estándares que son reglamentarias dentro de una tubería. Vamos a decir, la PVC tiene una, la de hierro tienen otra. No son exactamente, diste en el punto, no son exactamente estándares, ¿verdad? Pero son los valores recomendados de velocidad para evitar socavación, para evitar golpe de ariete, para evitar ruido, para evitar turbulencia excesiva, para evitar un montón de fenómenos. Entonces siempre existen unas recomendaciones de velocidad.
Y así es que se Exacto. diseña. Tú tienes que decidir determinar el diámetro en función de lo que más conveniente sea para tu sistema, porque son cosas que tú puedes controlar. Tú no te la estás inventando. Tú dices, 1.5 metros por segundo, pero tú eres que está definiendo que tú quieres que tu velocidad no se pase de 1.5 metros por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente. Yo digo, no quiero que mi sistema se pase de 1.5 metros por segundo, pero ¿qué pasa? Existe en acueductos, en impulsión, existe un criterio, es decir, no me voy a pasar en cuanto a la tubería de impulsión de 1.5 metros por segundo y la tubería de succión, yo quiero que vaya más lento, porque la tubería de succión es medio problemática. Entonces yo quiero que no llegue ni a 1 metro por segundo, quiero que se mantenga de 0.6 a 0.9 metros por segundo. Otra regla que hay que respetar es que la tubería de impulsión ahora yo la puedo calcular, pero el diámetro de succión siempre tiene que ser el diámetro inmediatamente superior que el de impulsión. Si este de aquí me dio, vamos a calcularlo rápidamente, si tienen una calculadora a mano y me ayudan, sería excelente. Ya yo tengo un caudal de 10 litros por segundo, que es lo mismo que decir 0.01 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Y esa velocidad yo la puedo meter en la formulita que ya nosotros sacamos aquí. Déjame borrar esto de aquí y vamos a poner la que acabamos de decir. Y decimos... Profesor, sí, disculpe, ¿usted no puede poner pulsor blanco y escribir en el agua azul? claro que sí, porque está como medio apretado. Sí, está como apretada la cosa ahí adentro. Claro, ciertamente. Entonces aquí yo puedo poner la misma fórmula que teníamos, o hay otra fórmula que se llama la fórmula de, creo que Besek o Berserk. No le voy a poner el nombre porque como no me lo sé, no quiero cometer una barrabasada y ofenderlo al pobre hombre, pero creo que Besek, que se llama, un francés que hizo, desarrolló un estimado, y esa fórmula se saca diciendo que el diámetro es igual a 1.2 veces la raíz del caudal, ¿no? Entonces, si yo tengo el caudal, no. Perdón, es que tengo una perrita que está aquí dando pirueta. Esa son las ventajas de la clase virtual, ¿eh? Todo en vivo. El diámetro es igual a 1.2 por la raíz del caudal. Y el caudal es, en este caso, 0.01, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría el diámetro? ¿Cuánto es 1.2 por la raíz de Q? ¿Tienen una calculadora? Vamos a coger mi celular. Vengan con calculadora para la próxima clase. Eso da 0.12. 0.12. 0.12 multiplícalo, porque eso es en metros. Multiplícalo por, divídelo entre 0.0254. 0.12 entre 0.0254. ¿Eso me va a dar cuánto? Me va a dar 4.72 pulgadas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar ahí un diámetro aproximado puedo subir a 5, pero 5 no existe, 5 no es un diámetro comercial. Entonces yo puedo utilizar de 4 o 6. Un diámetro comercial de 4 o 6 pulgadas. Y digo que no es comercial para hierro o PVC, que es lo que usaríamos aquí. Entonces, díganme ustedes, para 4 pulgadas, para el diámetro de 4 pulgadas, ¿cuánto sería la velocidad? Si decimos que el caudal es igual a velocidad por el área, de la velocidad es igual al caudal, el área entre el caudal, ¿no? Al caudal entre el área. Entonces el caudal entre el área sería 0.01 entre el área, que el área sería, si utilizamos un diámetro de 4 pulgadas, ¿cuánto es 4 pulgadas? Vamos a ponerlo aquí mismo. Sería pi por el diámetro, que sería 4 pulgadas por 4 pulgadas, y para llevarlo a metro por 0.0254. 4 pulgadas por 0.0254 para llevarlo a metros, ¿verdad? Todo eso dividido entre 4. ¿Cuánto da todo eso? ¿Alguien tiene un poquito de ruido cerca? Álvaro, tiene el micrófono abierto. Que tiene el micrófono abierto. Y mi hijo haciendo bulla aquí. Pero tú lo puedes silenciar y activarlo cada vez que vaya a hablar. Eso no importa, todo el mundo aquí
tiene sus situaciones cuarentenales, como yo con esta perrita. Vamos a ver. Dividimos entre 4, profesor. A ver, sí, 0.0254. Ese es 0.08. Entre 0.01. 7.9796. 1 entre 0.13. 7.96. No sé si lo puse bien eso. 0.13, perfecto. A ver, la velocidad dio 0.13. Profesor, ¿por qué hay que dividir entre 4? La fórmula es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? El diámetro es 4 pulgadas. Ah, es que todo al cuadrado, ¿eh? Se me quedó el cuadrado. Esto es en vivo. Y se me ha quedado el cuadrado. Hazlo de nuevo, pero elevado al cuadrado. Sobre 4. Claro, la fórmula es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces tenemos pi. Por 0.0254 por 0.0254 entre 4 igual 1.23. Eso da 0.01 entre 0.0081. 0081. ¿Cuánto tú dices que da? 1.23. Muy bien. Entonces la velocidad da 1.23 metros por segundo. Eso está excelente, ¿no? Porque tenemos una velocidad que no se pasa de 1.5 metros por segundo y está cerca de 1.5 metros por segundo. Así que esta formulita funciona bastante bien, ¿no? Entonces, ya yo tengo una velocidad y ya yo tengo un caudal. Entonces, yo puedo perfectamente aquí meter, y un diámetro también. Entonces, yo puedo meter ese diámetro de 4 pulgadas. Puedo meter ese diámetro de 4 pulgadas en esta ecuación. Ah, porque es el color, ¿verdad? Que está todavía. En este diámetro. Y ese C, que vamos a decir que el material es PVC o que tiene un C de 110 a 140, ustedes lo eligen. Porque eso va a depender del material. Ustedes deberían de buscar de Hazen-Williams, vamos a ponérselo de tarea, de Hazen-Williams una tabla de selección de factor C y de Manning una tabla de factor N, que dependen del material. Depende si es PVC, si es cemento, si es metal, si es galvanizado, etc. Entonces, en este caso vamos a decir que el C es de, vamos a poner máximo, 140, para ser poco conservador. Tenemos caudal, tenemos diámetro. ¿Cuánto nos daría el J? Ese cálculo está complejo, no lo puedo hacer con mi celularito viejo. Entonces, ustedes lo pueden calcular. Vamos a decir que eso dio 0. Porque normalmente dan en los decimales, 0.02 metros por metro, ¿no? 0.02 metros por metro. Y vamos a decir que la longitud de la tubería, que yo no la puse, es de unos 100 metros, para no poner mucho. Aunque evidentemente en un sistema de impulsión la tubería podría ser mucho más larga, ¿no? Ya con esos datos, yo puedo perfectamente calcular la pérdida H sub F, ¿no? Yo puedo calcular este número por este número y me da el H sub F. Y yo tengo la pérdida por longitud. Ahora bien, la pérdida por piezas especiales, tienen su metodología. En realidad, desde según Darcy, las pérdidas H sub M es igual a la sumatoria de los factores K de las piezas por la carga de velocidad. ¿Cuáles son los factores K de la pieza? Es un factor que dice qué tanto le afecta al fluido cuando está pasando a través de él. Entonces, por ejemplo, una pérdida es la pérdida de la salida. Cuando el agua sale por el hoyito este de la tubería, pues va a generar una pérdida. Y ese K es 1. 1 por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Un codo de 90 grados de 4 pulgadas tiene también un factor K. Entonces, cada pieza especial tiene un factor K. Hay otra metodología que es el método de longitud. Esto es Darcy. Hay otra metodología que es la metodología de longitud equivalente. La longitud equivalente es una metodología en la que cada pieza especial tiene una longitud característica para determinar las pérdidas. Por ejemplo, un codo de 4 pulgadas puede tener una longitud equivalente de 10 centímetros.
La salida puede tener una longitud equivalente de 5 centímetros. Entonces, todas esas distancias yo se las voy a sumar a la longitud total. Y me voy a imaginar que en vez de 100 metros, hay ciento tantos metros, por ejemplo, 120 metros, donde los 20 metros adicionales son por longitudes equivalentes de las piezas especiales. ¿Se entendieron las dos metodologías? Porque les voy a enseñar la tercera metodología, que es la que al final de cuentas van a utilizar. Esa es la parte teórica, ¿no? El entender cuáles son las metodologías que existen. Darcy y longitud equivalente. Si yo fuera a dar un examen, pues le preguntaría qué significa longitud equivalente. Longitud equivalente es una longitud característica de cada pieza especial que dice qué tanto retiene el flujo y se le suma a la longitud total para calcular la pérdida por Heisenberg. Entonces, hay otra metodología que es la metodología del porcentaje. La metodología más utilizada en Latinoamérica, que es decir, que las pérdidas por longitud son equivalentes al 10 al 15% de la pérdida por longitud. Entonces, si tú tienes una pérdida por longitud, después de haber calculado 0.02 por 100 metros, ¿eso da cuánto? 20. ¿Verdad? Eso da 20. O 2 metros. Eso da 2 metros. Tú tienes 2 metros de pérdida, ¿no? Entonces, 2 metros de pérdida, el 10% de 2 metros de pérdida es 20 centímetros. Entonces, las pérdidas totales son 2.2 metros. ¿Se entiende la idea? Sencillamente, el 10% de los 2 metros es 0.2. Una pregunta, profesor. ¿Puedes repetir eso? ¿El 0.02? 0.02 por 100 metros de longitud de tubería. ¿De qué 0.02? Es el valor Esto de es J. J. Esto fue lo que dio el J cuando ustedes lo calcularon utilizando esta super ecuación que mi calculadora no hace. ¿Se entiende? Ok. Sí, se supone que el J es fácil de calcular, ya ustedes tienen todo. Ustedes cogen una calculadora, meter ese caudal que ya lo tienen, meter el diámetro que ya lo tienen y meter el C que ya lo tienen. El C yo dije que era un valor que dependía del material. Si usted decidió poner hierro, pues entonces tiene que elegir el C que le correspondería. Nos dice que cada 100 metros de tubería vamos a tener una pérdida de 2 metros. Exactamente. Vas a tener una pérdida de 2 metros. Y el 10% de esos 2 metros, de esa pérdida de cada 100 metros, es la pérdida que vamos a asumir por pieza. Por pieza no, en total. Si tú lo que dices es, en promedio, después de haber analizado todos los sistemas de acueducto del mundo, en promedio, la pérdida producida por piezas especiales es equivalente al 10% de la pérdida producida por longitud de tubería. ¿Se entiende? Entonces, si yo calculo esto, que solamente depende de la longitud de la tubería, SJ, ¿verdad? Y lo multiplico por la longitud de la tubería, me va a dar la pérdida por longitud, que son estas, ¿no? El H sub F. Y ese valor, que me dio 2 metros, yo lo multiplico por el 10% y me da la pérdida por piezas especiales. ¿Me siguen? De acuerdo. Excelente. Entonces, la pérdida total, por lo menos de la impulsión, serían 2.2. Ahora hay que calcular la pérdida por succión, pero se calculan de la misma manera. De la misma manera. Entonces, esa parte no la vamos a hacer, pues se calcula de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted sumó esto y esto. ¿Qué me hace falta? Que yo dije ahorita para calcular el TDH. La presión atmosférica. La presión atmosférica, que es equivalente a ¿cuánto? ¿Quién sabe cuánto vale la presión atmosférica? En metros. Tengo ese dato para la chiripa, pero está por ahí una mascota. Es 10 metros aproximadamente. Es ligeramente más de 10 metros, 10.013 metros, pero 10 metros es más que suficiente para lo que concierne a esta práctica, ¿no? 10 metros. ¿Y cuál más le falta? Esta carga, que es multiplicar, elevar la velocidad al cuadrado y dividirla entre 2 veces la gravedad. Que eso da una cosa sumamente pequeña, pero siempre hay que ponerse, ¿no? ¿Se entendió la idea? Ahora, antes de hablar del proyecto, necesito dudas, preguntas, observaciones de lo que hemos visto hoy, incluyendo esto. Aunque Solamente vamos a utilizar el tercer método, ¿verdad? Sí, yo recomiendo De mi parte no tengo que vamos a utilizar el tercer método porque como no tenemos tanto tiempo y yo no quiero que se tomen la vida en hacer todo esto del proyecto y hay muchas cosas más por aprender, entonces pienso que eso es muy poco importante comparado con el resto, ¿no? Entonces, estos métodos son muy buenos, pero son buenos cuando tú usas programas. Ya para hacer un cálculo rápido a mano, óyeme, un cálculo rápido a mano, el 10% de las pérdidas longitudinales.
que lo he comprobado yo. Es decir, yo he hecho mucho sistema, principalmente ahora en instalaciones sanitarias pasa algo diferente. En instalaciones sanitarias eso se eleva como a 25 a 30%. Así que no lo vayan a utilizar en instalaciones sanitarias. Yo estoy hablando de acueducto, que tú puedes tener 1 kilómetro de tubería con 2 o 3 piezas. Pero en instalaciones no, en instalaciones cada 10 centímetros tiene una pieza. Entonces, si no tienen duda, aclaraciones, preguntas. Hostia, son las 6:40. De mi parte no. Excelente, espero que se haya entendido, espero que hayan agarrado la idea. Para lo que concierne al proyecto, esta diapositiva es lo único que vale, porque lo otro es teórico, lo otro vale para el proyecto porque usted tiene que plantearme lo que está haciendo, ¿no? Que tiene que decirme, yo voy a colocar una obra de toma caucasiana que se parezca a esta, con una fotico y una cosa, pero no hay cálculos que sea necesario que ustedes detallen. Esto sí, el cálculo tienen que calcularme un sistema por bombeo, ¿no? Una pregunta, profesor. Sí. ¿Podemos retomar la tarea que usted puso hoy para escribirla aquí en el grupo WhatsApp? Perdón, no te entendí. Si podemos retomar la tarea que usted mencionó que van a tener ¿Tú dices hoy. que si me la pueden enviar? No, si usted puede decir la tarea que usted dejó hoy. Ah, ok, repetirla. Ok, perfecto. Sí. La tarea de la proyección de la población, simplemente en un documento, en un PDF de una página. Si necesitan 2, pues háganlo 2, pero preferiblemente en una, en el que ustedes me expliquen 2 o 3 métodos para proyectar la población y un pequeñito ejemplo. Me explican en qué consiste y un pequeñito ejemplo. Esa es la práctica que yo le dije antes de ayer para entregármela hoy, traten de hacerlo. Y ya lo que sí quiero que tomemos es el tema del proyecto. La intención con el proyecto es que usted esquematice usted mismo, utilizando una población ficticia sí. Ustedes van a plantearse una población. Yo como quiera le voy a tener que mandar las especificaciones para la red y para la línea y para el perfil, pero la intención es que usted haga un cálculo, algo que se parezca a la vida real. Entonces eso vale bastante. Usted va a tratar de coger un proyecto, de que usted se imagine una población, una fuente potencial de donde usted quiera sacar el agua, y usted tiene que hacer, si tiene una super línea larguísima, no me va a diseñar la línea larguísima, me va a coger un tramo de la línea y me va a hacer un cálculo de sistema por gravedad, que no lo hemos explicado todavía, que es este de la línea, ¿no? Y luego vamos a hacer uno de, sí, tienen que hacer en el proyecto un ejemplo de un diseño de una línea por gravedad y tienen que tener un sistema por bombeo en algún sitio. En algún punto tiene que tener un sistema por bombeo. Entonces, luego nosotros tenemos que aprender 2 cosas. Una es, a ver si lo tengo anotado por aquí, es el diseño de la línea. El diseño de la línea por gravedad. Ya aprendimos la pelea por bombeo del TDH. Solo nos queda seleccionar el equipo de bombeo, pero eso es bastante sencillo con una curva característica. Y vamos a aprender a hacer lo de la conducción. Y nos quedaría las redes. Yo le quería hacer la pregunta a ustedes, porque quiero hacerlo de manera abierta. El hacer el cálculo por las redes se hace en Excel, ¿no? Hay que hacer el cálculo del depósito también, el diseño del depósito, que son tantos componentes para hacerlo en estos días. Hay que hacer el diseño del depósito también. Entonces, las redes, yo propongo, porque hay que hacerlo en Excel y el cálculo en Excel va a tomarse una clase entera. Yo iba a proponer, a ver si ustedes lo querían hacer con EPANET, con el programa EPANET. Porque de tal manera que el programa EPANET tiene muchos videotutoriales que yo le puedo enseñar dónde están y así no nos tomamos una clase solamente para eso, sino solamente para revisar preguntas y respuestas y dudas y ver qué pasa con él. ¿Verdad? Si no, lo hacemos en Excel, porque yo realmente lo ideal es que ustedes se lo aprendan a hacer a mano, lo aprendan a hacer en Excel. Pero lo dejo a opción de ustedes. ¿Quién vota por qué? Bueno, profesor, yo no conozco la plataforma. Usted nos dirá si es muy práctica, si... Es un programita bastante sencillo que se usa para calcular redes, para calcular distribución de agua. El hacerlo a mano es una hoja, va a haber que hacerlo en una hoja de Excel y hay que poner un par de formulitas
para poder hacer el cálculo. El EPANET tiene la ventaja. El depósito lo vamos a hacer en Excel como quiera porque es sumamente sencillo, pero las redes se vuelven un poquito complicadas. Entonces, yo por eso propongo el hacerlo en EPANET, porque así lo aprenden a usar el programa, y si van a realizar un diseño en algún momento de sus vidas de acueducto, pues probablemente va a ser con EPANET y no a mano. Pues perfecto, así aprendemos a utilizar esa plataforma. ¿Verdad que sí? Hay otros programas mucho más avanzados, pero esos sí requerirían de mucho más tiempo para aprender. El de EPANET es bastante sencillo y eso se aprende muy rápido. Entonces, nada, señores, si no tienen ninguna duda, en la próxima clase vamos a tratar de hacer la selección del equipo de bombeo, que se hace en 2 minutos, al aprender el diseño de la conducción y si da el tiempo, el depósito, pero no sé si da el tiempo. Y ya no quedaría lo de las redes y luego aprendemos drenaje sanitario. El alcantarillado, ¿no? ¿Tienen alguna duda, aclaración, pregunta, observación? Perfecto. Bien, para la próxima, recuerden hay que enviarle el reporte en el día de hoy. Vamos a dar, estamos suaves, vamos a darle para el fin de semana. Traten de que no lleguen al martes sin enviarme eso, por favor. Okay. Entonces, sí quiero que para la próxima clase ya tengan lo que pedí, que era para el martes. Sí, a ver, aclarando. El documentico de la proyección, perfecto, eso va para. Pero necesito que ya para el martes ustedes tengan su proyecto seleccionado. Es decir, yo voy a hacer este diseño de esta comunidad en el mapa, en un mapa cualquiera. Es decir, yo voy a seleccionar esta comunidad, voy a diseñar esta obra de toma que voy a sacar el agua de aquí. Si hay un río, pues lo voy a decir que lo voy a sacar de este punto, ¿verdad? Y lo voy a llevar hasta aquí. Entonces, ya después de ahí, yo lo dejo a ustedes a que tracen un perfil imaginario, ¿me entienden? En el que van a hacer un diseño de un sistema por gravedad y un perfil imaginario en el que tengan un sistema por bombeo. Es decir, le estoy dando la libertad a ustedes que sea el que se lo seleccionen, porque si se lo pongo yo, tal vez se lo ponga un poquito más complejo que sea necesario. Yo lo puedo poner sumamente simple. Pero si lo seleccionan ustedes mejor. Ahora, si de aquí al martes no lo hicieron y no lo tienen, pues se lo pongo yo. Y ya, pero va a ser lo que quiero es que sea lo más sencillo posible. ¿No? Si tienen un libro por ahí, que tengan ejercicio, que de dónde hasta dónde, y lo puedan poner como parte de su proyecto, también tienen esa libertad. Yo le voy a mandar de hoy a mañana que exactamente es lo que yo necesito que me le calculen a eso, y si están de acuerdo, lo seleccionan ustedes. ¿Se entendió lo que yo quiero para el martes? ¿No? Si estamos de acuerdo, Sí, señor, muy perdón. bien. No, que si están de acuerdo con lo que estoy proponiendo, de que sean ustedes que lo seleccionen el proyecto, nos vemos el martes y entonces el martes lo revisamos. De acuerdo. ¿Verdad? Y la idea es que todo lo que nosotros vamos a enseñar, que son el sistema de bombeo, la conducción, el depósito y las redes, ustedes se lo hagan a ese proyecto y eventualmente también el drenaje. Nos vamos a enseñar 5 cosas. Realmente son 2 proyectos nada más, abastecimiento y recolección. La construcción la captación también. No, la captación, no. Claro, tú vas a seleccionar una captación. Yo le voy a mandar un enlace de muchos ejemplos de captación con algunos detalles y ustedes van a seleccionar el tipo de captación que van a utilizar dependiendo de la fuente, ¿no? Pero no la van a calcular, si no es necesario calcular. Lo único que yo quiero que me calculen es la capacidad del equipo de bombeo, la línea de conducción, el diámetro de la línea de conducción, los diámetros, porque son más de uno, y el depósito y las redes. Ok. Puede ser por gravedad, no tiene que ser bombeo necesariamente. Bueno, lo que pasa es que yo quisiera que, como yo necesito evaluar que ustedes aprendieron las dos formas, yo quisiera que lo hagan, se supone que en tu sistema pueden haber 2 lugares donde se necesitan las 2 cosas. Por ejemplo, desde la captación hasta la planta de tratamiento puede ser un bombeo. Y de la planta de tratamiento hasta la distribución es gravedad. Entonces, todos los grupos, todas las personas, yo necesito que lo hagan utilizando los 2 sistemas. ¿No? Entonces, Perfecto. ¿se entiende la idea? Lo pueden hacer ustedes. Si le da trabajo, me escriben por WhatsApp y me dicen, mira, profesor, mejor póngalo usted. Y yo le asigno el proyecto ya. Va a ser sencillo como quiera. Vamos a hacer el intento de inventar en estos días, pero cualquier cosa tengan uno preparado por si acaso. Está bien, está bien. Porque lo que yo quiero es que ustedes se manoseen con el mapa, vean las poblaciones, vean las dificultades que hay de tú llevar el agua de un sitio para otro, para que entonces el lunes lo veamos un poquito más detalle.
El martes, perdón. Tiene que ser ¿Entiendes? así como en Google. Exactamente, en Google, porque es que la vida real es así, dígale a Batista, que es así. No es lo mismo Así mismo. ideado, de que con un grafiquito y un que sí, que hay que tomándolo en la vida real. Pero claro, los problemas, la solución del problema en realidad lo pueden hacer hasta con un esquema como el que yo estoy mostrando aquí. Eso no es importante. Lo que me importa es que se aprendan la manera de calcular. Pero si lo ven en la vida real de cómo es realmente el perfil y cómo es realmente el sistema, pues se dan cuenta de que la realidad es otra cosa, ¿no? Pues bien, si no tienen ninguna duda, ninguna aclaración, pues continuamos el martes. Si pueden, pueden con lo que ustedes se ideen, para que no se les junten los otros componentes del proyecto y puedan traer dudas, pues idéense desde ahora el sistema por bombeo. Cojan una fuente cualquiera, puede ser un pozo. Un pozo automáticamente te resuelve el sistema por bombeo. Tú pones un pozo dibujado así, un pocito así, tú dices, bueno, mi proyecto está en este punto, a quien yo voy a abastecer. Y yo le voy a ubicar un campo de pozo aquí. Entonces, en ese campo de pozo, te hace una sección en la que dice, el agua yo la voy a sacar de aquí y mi depósito está a esta altura. Entonces, yo voy a sacar el agua con mi equipo de bombeo y a esa línea usted le calcula lo que dijimos. Ahora, lo único que la bomba está aquí abajo, no va a tener succión. Usted no va a tener una tubería de succión, se le va a hacer más fácil. Pero el cálculo es igual. El cálculo es idéntico. Tú vas a tener un TDH y tú vas a tener un caudal. ¿Se entiende? Háganse esas dos cosas. Háganse la parte del bombeo con un proyecto ficticio buscado en Google Earth y también porque para esto usted necesita el caudal. Entonces, estime una población para esa comunidad que usted seleccionó y estime su demanda para que pueda determinar el caudal. Recuerde que eso se multiplica. Y acuérdense del factor horario y diario. ¿Se acuerdan de eso? Factor horario y factor diario. Si tienen que mirar el video de la clase pasada, pues lo buscan. Factor horario y factor diario. Tienen que considerarlo para el cálculo de ese caudal. ¿Ok? Y ya nos vemos la clase que viene entonces, señores, si no tienen dudas. Perfecto. Para adelante. Y recuérdense de la participación. Creo que no me participaron todos. Bien. Para adelante.